Hola a todos, en esta ocasión estaremos trabajando con la asociación entre clases. Entre ellas encontramos la agregación, que vemos primeramente representada por un rombo, en este caso no pintado, y la composición como un rombo pintado. También vamos a tener una clase donde vamos a estar probando la carga de los atributos de estas clases y su futura impresión. Tengo preparada una diapositiva donde esclarecemos algunos puntos rápidamente. Entonces tenemos el, el concepto de agregación, que como había dicho es un tipo de asociación entre clases donde uno representa el todo y el otro representa la parte de ese todo. La destrucción de uno de los objetos no conlleva la destrucción del otro. Veamos una imagen donde vemos que el rombo va sobre la clase que representa el todo, y tenemos un ejemplo que lleva una clase auto y una clase bocina. Nuestro auto en la realidad, ¿verdad?, no depende mucho de una bocina para funcionar, por ello la relación entre ellas es débil, y la destrucción de la bocina no conlleva a que nuestro auto deje de funcionar. En cambio, en la composición tenemos una fuerte relación entre ambas, entre la clase todo y la clase parte, por lo que la destrucción de la destrucción de uno de los objetos conlleva la destrucción del todo. Veamos el dibujo, que también sobre la clase todo es representado el rombo, pero en este caso ya está pintado con color negro. Y vemos un ejemplo donde tenemos una clase auto con una clase motor. En este caso, si el motor deja de funcionar, el auto tampoco ya no se mueve, ¿verdad? Y la destrucción del auto también conlleva la destrucción del motor. Pues bien, como se dice, manos al código, vamos a aplicar este ejemplo que tenemos aquí, donde primeramente tenemos una clase. Puedo compartir la imagen, ¿verdad?, para realizar los ejercicios a partir de ello. Y vemos aquí nuestras clases y tenemos abierto Eclipse, ¿verdad?, como puede ser en cualquier otro editor. Como ven, yo ya tengo preparado mi clase tarjeta de crédito en el paquete correspondiente, ¿verdad?, que es complemento. Tengo las variables código y límite y su inicialización, como así también los métodos getters and setter y el método toString. Ahora bien, vamos para nuestra clase cliente, que también ya tengo los atributos básicos creados y inicializados, no así los métodos getters ni tampoco el método toString, porque voy a proceder a aplicar esta variable que vemos aquí, que también es una variable privada que se denomina tarjeta de crédito, y es la variable que representa esta asociación entre las clases, que en este caso es una variable privada, y lo voy a crear aquí debajo de las demás variables. Lo voy a crear private tarjeta de crédito, y el nombre de la variable también es tarjeta de crédito. Bueno, este es nuestra variable de la agregación y se realiza dentro de la clase que representa el todo. Entonces, dentro de un cliente vamos a tener una tarjeta de crédito, pero no vamos a obligarle al cliente que tenga sí o sí una tarjeta de crédito e inicializar ya aquí adentro. Sin embargo, vamos a darle la posibilidad de agregar futuramente por medio, ¿verdad?, de los métodos getters and setters. Entonces le damos clic derecho, source, ¿verdad?, y generamos los métodos getter and setter de tarjeta de crédito, y aprovechamos también y generamos las demás variables. En
este caso damos OK, ¿verdad? Y con esto ya estamos aplicando la agregación. O sea, en dos pasos estamos aplicando la agregación, que es mediante los métodos getter and setter de la propia variable e indicar la variable aquí. Bueno, todavía no hacemos el método toString. ¿Por qué? Porque tenemos aún más una variable que aplicar, que es la variable de la composición. Esta variable también es privada, pero hay una pequeña diferencia entre la composición y la agregación que veremos más adelante. Entonces la variable es vendedor y es del tipo vendedor. Entonces es private vendedor. No importa el orden, si aplicamos primero la variable de agregación o después la de composición, no importa. Este es la variable de composición. Y esta variable, la diferencia en la variable de agregación, sí debe ser inicializada dentro de nuestro método constructor. Entonces le damos new vendedor y de esta forma estamos aplicando la composición. Aplicación de composición, ¿verdad? Estamos aplicando la composición y también por último agregamos los métodos get y set de esta variable creada. Entonces, source generate getter and setter de la variable vendedor y damos por finalizada. Entonces la composición tiene tres pasos: agregar los métodos getter and setters, agregar la inicialización, ¿verdad? Y por primera instancia ahora crear nuestra variable correspondiente a la composición. Ya que tenemos terminada nuestra clase cliente con las dos relaciones que la involucran, ya que tenemos los rombos pintados aquí, no confundan, ya que este rombo pintado se tiene que realizar, la variable se tiene que crear dentro de esta clase, no dentro de esta clase. Entonces cuando va pegado sí se tiene que crear. Entonces ya podemos crear el método toString, ¿verdad? Lo generamos automáticamente. Source generate toString, todas las variables, ¿verdad? Y le damos OK. Por ende ya tenemos terminada nuestra clase cliente. Y ahora procedemos a crear nuestra clase prueba, agregación y composición, que está en el paquete, en este paquete correspondiente. Entonces doy clic sobre cualquier paquete, le doy nuevo, le doy nueva clase y simplemente ya modifico esta parte. Ahora en vez de entidad le voy a poner el paquete prueba y el nombre es prueba, agregación y composición, ¿verdad? Ya que lleva el método my, procedo a marcar esto, ¿verdad? Le doy aumento esto para poder trabajar más claramente. Y encima del método my tenemos más tres métodos. Primeramente tenemos el método constructor, public prueba agregación, que como ven lleva el mismo nombre de la clase, ¿verdad? El nombre tiene que ser el mismo nombre. Como ven, me falta composición para que tenga el mismo nombre, composición. Ahí ya. Luego, en este caso puedo hacer la corrección aquí en mi diagrama UML, ya que el nombre de la clase es prueba, agregación y composición, así. Y aprendemos también un poco de esta herramienta que es Astash. Entonces es prueba, agregación y composición el método realmente. Entonces ahí aclaramos que este método debe llevar el mismo nombre de la clase, ¿verdad? Que en este caso es prueba, agregación y composición, y le damos por finalizado. Y ahora creamos el método cargar, public cargar, ¿verdad? En este caso es sin retorno. Y el método siguiente, que es public voy imprimir. Entonces estamos dividiendo los trabajos. En uno vamos el método constructor, que su deber es inicializar los atributos.
En el siguiente vamos a cargar los atributos y en el siguiente imprimimos. Y por último llamamos a todos estos métodos dentro del método main. Pues bien, ya que terminamos con nuestro diagrama UML, ¿verdad? O sea que nos falta solamente aplicar ya la última relación de composición. ¿Y cómo lo hacemos? Creamos una variable cliente del tipo cliente aquí arriba, private cliente, ¿verdad? Ya que es una composición, lo inicializamos dentro de nuestro método constructor. Cliente es igual a new cliente. Y por último agregamos los métodos getter and setters. Source generate getters and setters y damos por finalizado la aplicación de la relación de composición y por ende nuestro diagrama UML. Entonces aumentamos esto para trabajar más cómodamente. Primeramente trabajamos con el método cargar. Lo que hacemos es cargar los atributos al cliente, al objeto cliente, ¿verdad? Set código. Nuestro código puede ser cualquier código. Punto set nombre puede ser cualquier nombre, ¿verdad? Y dentro de nuestro objeto cliente tenemos también el objeto tarjeta de crédito. En este caso no podemos pasar así con doble comillas. ¿Por qué? Porque no es un tipo de tarjeta de crédito. Tampoco no podemos pasar un número. Entonces significativamente tenemos que crear un objeto tarjeta de crédito explícitamente. Entonces creamos el objeto más arriba, tarjeta de crédito, tarjeta es igual a new tarjeta de crédito, y con esto ya tenemos un objeto tarjeta, ¿verdad? Que es el tipo tarjeta de crédito, y podemos pasarlo aquí. Pasamos nuestro objeto tarjeta. Solamente que esta tarjeta, si es que se acuerdan, ¿verdad? Dentro del método constructor, lo que habíamos hecho es inicializar en 0 nuestro código y el límite en 0. Por lo tanto, si queríamos imprimir el objeto tarjeta de crédito, va a estar en 0 todavía. Entonces, para que cambie estos valores, tenemos que cargar al objeto tarjeta sus valores, ¿verdad? Set código, puede ser cualquier código, y punto el límite, ¿verdad? Entonces set límite, vamos a ponerle 1.000.000 acá, ¿verdad? Puede ser 1.000.000. Bueno, entonces ahí ya tenemos cargados los atributos de tarjeta y cargado a nuestro objeto cliente. Ahora, ¿cómo procedemos? De esta manera se realiza la carga correspondiente a la agregación, carga correspondiente a la asociación, que es la agregación. Es un tipo de asociación entre clases, la agregación. Entonces, para simplificar, podemos simplemente decir carga correspondiente a la agregación. Y ahora fijamos otra vez nuestro diagrama y tenemos que dentro de cliente tenemos otra variable que es la clase de vendedor. Entonces estamos para una venta o cualquier operación, estamos obligando que nuestro cliente efectivamente tenga un vendedor, que no sea un cliente huérfano, ¿verdad? Que siempre esté registrado con un vendedor al lado. Entonces vamos a proceder a cargar el vendedor que sí ya está ya inicializado. Si nos fijamos, al hacer en la new cliente, al indicar la inicialización de nuestro atributo cliente, si mantenemos apretados control sobre nuestro método constructor, fijamos que ya tenemos inicializado un vendedor. Queramos o no queramos, ya está un vendedor dentro de nuestro cliente.
por lo que simplemente vamos a recuperar este vendedor inicializado. ¿Y cómo recuperamos este vendedor ya inicializado? Entonces, el método de recuperación, como sabemos, es el método get. Entonces, get vendedor. Ya recuperamos el objeto inicializado de vendedor. No hace falta inicializar otra vez el objeto como se hizo aquí, ¿verdad? Y le pasamos los métodos con los métodos set. Posiblemente nos olvidamos de, o sea que me olvidé de crear los métodos set y get dentro de vendedor. Nos fijamos y efectivamente nuestra clase vendedor aún no tiene los métodos get y set. Entonces aplicamos los métodos get y set, source, generate getter and setter, marcamos los dos atributos de vendedor y generamos el toString también, source, generate toString. Entonces como ven, ¿verdad? Si es que no podemos acceder a los métodos set es porque algo está mal con nuestra clase vendedor en este caso, ¿verdad? Y ahora verificamos si ya podemos acceder a los métodos set. Entonces hacemos control espacio, ¿verdad? Set, y sí, efectivamente ya accedemos al método set. Cargamos su número de cédula, luego recuperamos otra vez nuestro objeto vendedor ya creado y cargamos el nombre. Efectivamente ya tenemos los atributos cargados de nuestra clase cliente y de esta forma estamos realizando la realización, o sea que carga correspondiente a la composición. Como ven, hay una pequeña diferencia también en la realización de la carga, ya que en la agregación no se inicializó el objeto tarjeta de crédito. Estamos obligados a inicializar explícitamente aquí para luego cargar. Sin embargo, cuando se trata de una composición, directamente realizamos la carga por el objeto vendedor a través de la recuperación de este objeto a través del get vendedor y luego cargando a través de sus métodos set. Pues bien, ahora ya realizamos las cargas de todos los atributos de nuestra clase cliente y procedemos a imprimir otra vez simplemente por consola, ahora SIS o control espacio y a través del método toString de cliente. Si nos fijamos, podemos apretar otra vez control y nos vamos al método toString mantenido, ahora control, y esto imprime el código, el nombre, la tarjeta de crédito y nos está faltando el objeto vendedor que habíamos creado posteriormente, ¿verdad? Entonces siempre es bueno verificar otra vez los métodos, cualquier cosa. Ah, sí, aquí está, tenemos el objeto vendedor ya también, perdón. Entonces está completo nuestro método toString, ya podemos proceder a probar. ¿Y cómo hacemos para probar estos métodos? O sea que para llamar al método cargar y para llamar al método imprimir, primeramente nos fijamos en cuál clase está estos métodos, ¿verdad? Y está en la clase prueba, agregación y composición. Procedemos a crear un objeto entonces de esta clase, un objeto de la clase prueba, agregación y composición, para poder invocar el método cargar y el método imprimir, donde realizamos esta creación dentro del método main. El objeto puede ser cualquier nombre, ¿verdad? En este caso prueba es igual a new prueba, agregación y composición. Vamos a realizar un pequeño repaso de esta línea, ¿verdad? Y vamos a ver qué estamos haciendo todos con esta pequeña línea. Entonces lo primero que tenemos aquí es esto que figura aquí, es nuestra clase. Luego lo que tenemos es nuestro objeto.
la palabra reservada new, que sirve para instanciar o crear, ¿verdad? Y tenemos este que lleva el mismo nombre de nuestra clase, que algunos ya van a conocer, que es el método constructor. La diferencia es que finaliza con abrir y cerrar paréntesis, ¿verdad? Y si mantenemos apretado control, podemos fijarnos dónde nos lleva. Entonces mantenemos apretado control y clicamos sobre este método y nos lleva al método constructor de esta propia clase, que lo que hace es inicializar dentro de él un cliente propiamente dicho. Luego, dentro de la inicialización de este cliente, tenemos nuevamente el método constructor que nos lleva aquí, inicializa los atributos propios de la clase e inicializa nuestra clase vendedor, que podemos ir otra vez a la inicialización de nuestra clase vendedor apretando control, ¿verdad? Y que nos lleva a este último método constructor, ¿verdad? Donde inicializa el CI y el nombre. Podemos invocar nuevamente a un método constructor, que sería el método método constructor de la clase padre, que en este caso, como pueden ver, es de la clase object, que es la clase base de todas las clases en Java, ¿verdad? Entonces podemos comentar que este llama al método constructor de objects. Si es que no olvidamos cómo se escribe objects. Entonces tenemos aquí una breve explicación de cómo funciona la programación orientada a objetos. Guardamos esto, que al proceder a escribir, o sea que al iniciar una sola línea, que es como esta, ¿verdad? Es como una cadena de operaciones. Entonces en una sola línea estamos realizando varias operaciones, en este caso varias inicializaciones. Por lo tanto, ya podemos proceder a llamar directamente desde nuestro objeto prueba al método cargar y a nuestro método imprimir. Pues bien, procedemos a ejecutar nuestra clase que tiene el método main, ¿verdad? Que hace que todo inicie. Entonces lo que hacemos es dar clic derecho, ¿verdad? Run as Java aplicación, y vamos a ver en salida en consola los atributos de nuestra clase cliente a través del método toString que habíamos creado, ¿verdad? Donde se visualiza en el código de cada cliente el nombre, cuál sería su vendedor y si es que tiene o no tarjeta de crédito. En este caso sí lo tiene, ¿verdad? Por lo tanto, cumplimos con los requerimientos del ejercicio, que sería, por ejemplo, cargar todos los atributos y todos los objetos internos del mismo, ¿verdad? Espero que se haya entendido la diferencia entre la composición y la agregación. Como ven, hay una pequeña diferencia en la parte de la prueba. Como ven, esta forma se realiza, se tiene que crear primero el objeto para el caso de agregación, y en el caso de composición ya está todo creado y simplemente es recuperar el objeto y cargar por los set. Y hay una pequeña diferencia, ¿verdad?, entre la inicialización, ¿verdad?, en nuestra clase cliente. Cuando se trata de composición se tiene que inicializar efectivamente, y cuando se trata de agregación con los métodos get y set ya es suficiente. Pues bien, espero que le haya gustado este video. Hasta una próxima entrega.